Bienvenido a este video. Estaremos viendo 15 trucos de Excel que nos van a servir para cualquier momento. Vamos a comenzar. Tendríamos en primer momento el relleno propiamente, el cual es muy fácil para que nosotros podamos completar las siguientes secuencias. Por ejemplo, puedo poner número. Si pongo el 1 y luego en la parte de abajo pongo el 2, puede ser abajo o a su costado. Marco los dos. Una vez que he marcado los dos con el botón izquierdo del ratón, simplemente desde esta pequeña opción en la parte inferior derecha, pasando el ratón por la misma, hago clic porque me aparece un símbolo de más. Entonces voy completando la secuencia y hasta donde yo me detenga, por ejemplo hasta ahí, consecutivamente me ha puesto los demás números restantes. Entonces he puesto 1, 2 y así sucesivamente ha ido contando. Si tengo otra secuencia diferente, por ejemplo, voy a eliminar todos estos, lo voy a poner acá, de esa forma, lo voy a eliminar y voy a poner una secuencia de 5 en 5, podría ser 5, 10, suficiente con 2, ahora marco en primer momento las dos casillas y luego me vengo acá, justo a la parte inferior derecha, hago clic, arrastro y ahora observamos cómo de 5 en 5 va aumentando, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Entonces nosotros ya podemos darle la secuencia o el salto y lo va a rellenar automáticamente Excel. Y no solamente números, podemos rellenar también lo que sería prácticamente muchos elementos. Por ejemplo, los días de la semana podríamos poner. Si pongo lunes, de esa manera, puede ser mayúscula, minúscula. Y ahora seleccionando, hago un solo clic sobre dicho elemento y luego con el ratón paso por encima de la parte inferior derecha y ahora voy a arrastrarlo y como vemos en el tooltip que me da, me va diciendo qué días está prácticamente rellenando. Entonces viernes, sábado, domingo, y si continúo después del domingo me aparece otra vez el lunes porque termina el domingo, comienza el lunes y así sucesivamente. Ahora solo suelto y vemos cómo me ha rellenado con los datos consecutivamente. Yo solo he puesto lo que sería lunes y lo demás lo ha rellenado Excel. Muy útil esto cuando voy a hacer gran cantidad de elementos y no quiero escribir uno por uno. Y no solamente eso, sino si pongo todo el mes, enero, ya sea a la izquierda o en la parte derecha o inferior, si vemos, lo arrastro y me va generando todos los restantes meses. Aparte de ello, tendríamos que nosotros podemos poner una fecha completa y lo va a deducir automáticamente Excel. Entonces voy a venir acá y voy a escribir, por ejemplo, 5 de diciembre. Yo puedo poner con un guión de esa manera, 5 de diciembre, otro guión del 2016. Y ahora hago Enter, automáticamente me lo ha acomodado y el formato que personaliza, prácticamente estaríamos viendo en la barra de fórmulas, observamos cómo es acá el 5 de diciembre del mes 12 del 2016. Entonces cuando yo voy generando de esa manera va aumentando la fecha uno por uno. Entonces sigo arrastrando desde esa forma y cuando llegue a la parte, observamos acá de 31, más allá del 31 de diciembre, se pasa al siguiente que sería el 1 de enero del 2017. Entonces ha funcionado de manera muy adecuada y apropiada porque me está poniendo las fechas y acá por ejemplo no me está poniendo 32 de diciembre del 2016 porque no existe esa fecha, sino automáticamente de manera muy inteligente se pasa al siguiente año y tiene un calendario interno el cual no se equivoca con las fechas. Vamos a borrar todos estos. También podemos poner la hora con el auto relleno. Si vengo acá, pongo por ejemplo las 10 de la mañana con 50 minutos. Como he puesto dos puntos, detecta ya que prácticamente es hora Excel. Si yo voy auto rellenando, me va a generar un salto de hora en hora. Por ejemplo acá sería las 11:50, 12:50, las 13:50 y así sucesivamente. Observamos cómo me lo ha rellenado de hora en hora. Pero ¿qué pasa si yo no quiero de hora en hora sino de minuto en minuto? Entonces es tan fácil como poner las 10, dos puntos, 51. Por lo tanto ahora marco los dos y con esta pequeña opción arrastro
y observamos justo que cuando llega y sobrepasa las 10:59 salta a la siguiente hora. Entonces es también muy eficiente. Por ejemplo, acá ha saltado desde las 10:50, va saltando, justo llega a 10:59, pasa a las 11 horas y así sucesivamente va a continuar, incluso hasta el día siguiente si nosotros deseamos. Entonces también funciona muy apropiadamente. Si quisiéramos nosotros, tal cual hemos hecho con los números cardinales, podríamos hacerlos con números ordinales. Entonces, si pongo primer de esa forma, automáticamente detecta que es un ordinal, por lo tanto, cuando yo voy arrastrando, me va completando todos los demás. Por ejemplo, acá primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente de manera ilimitada. También este autorrellenado es muy bueno. E incluso en textos también, por ejemplo, si pongo acá producto 1, estamos poniendo producto 1. Ahora, si yo arrastro con esto, para el autocompletado o autorrellenado, vemos cómo me pone producto 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, este truco del autorrellenado nos va a salvar muchas veces cuando queramos poner muchos datos consecutivos y no tengamos nosotros que ponerlo uno por uno. Luego, dentro del mismo ámbito del autorrelleno, no es propiamente un autorrelleno, sino es un duplicado de valores. Entonces, ¿cómo hacemos el duplicado de valores? Voy a escribir acá lunes y ahora voy a autorrellenar hasta lo que sería domingo y ahora voy a poner valores consecutivos. Directamente no le voy a decir que esto sea fecha, sino que sea simplemente un número común y corriente, de esa manera. Y ahora voy a poner abajo 10, incluso todos estos lo voy a decir que sean general. Muy bien, entonces esto voy a hacer así el autorrellenado hasta acá. Y ahora observamos que si yo elijo todo esto y trato de hacer tal cual hemos hecho un autorrelleno, pero no existe una lógica como tal, no existe un patrón, por lo tanto no va a ser que todos estos números me lo autorrellene acá, sino simplemente lo copie. Por ejemplo, hago de esa manera y ahora me lo ha copiado en la parte derecha, sin necesidad de venir, copiar, venir acá, pegar, nada, directamente. Tal cual se ha duplicado los números, también podríamos duplicar fórmulas. Por ejemplo, acá voy a cambiar todo esto y voy a poner otros valores al azar. Por ejemplo, 7, 14 y así sucesivamente. Y voy a autocompletar acá. Luego acá también voy a poner de 2 en 2. Y luego voy a hacer el autorrelleno. Y esto simplemente para que no esté vacío voy a duplicar todos estos valores. Muy bien. Entonces nosotros tenemos acá, si yo quisiese hacer una autosumatoria, hasta acá por ejemplo, entonces vengo aquí y voy a decir que me autosume. Acá tengo el resultado. Muy bien, si vemos en la parte superior tiene una fórmula que me ha agregado automáticamente. Van del B3 al B12. Entonces acá es el B3 y acá es el B12. Muy bien. Ahora simplemente lo que voy a hacer, tengo acá el resultado, es arrastrar. Voy a arrastrar, al igual que hemos hecho el autocompletado, hasta los 3 siguientes. Y si nos percatamos, esto ha copiado la fórmula de la izquierda acá, pero no con estos datos que correspondían a esta fórmula, sino con sus datos correspondientes acá. Entonces ha sumado desde el C acá 3, como observamos, hasta el C12. Y en la tercera parte, si observamos, ha tenido el mismo resultado. Entonces también automáticamente ha copiado la fórmula con su respectiva columna. Desde acá, desde el D3 hasta el D12. Por lo tanto, ha funcionado adecuadamente. Así que no solo podemos copiar datos consecutivamente, como nombres, meses, horas, todo ello, sino también se puede copiar fórmulas con la misma metodología. Otro de los trucos interesantes es que si nosotros queremos elegir varias celdas de diferente lugar en nuestra, por ejemplo, acá vamos a eliminar todo esto de nuestra tabla, podemos hacerlo con la tecla control. Simplemente aprieto la tecla control. Acá tenemos, esta es la tecla control, esta es la tecla shift o mayúsculas temporales, esta es la tecla alt y esta es la tecla tabulación. Entonces vamos a ver ahora, si yo
aprieto la tecla control sin soltarlo. Entonces con el botón izquierdo del ratón voy recorriendo a casilla por casilla o celda por celda y observamos cómo estamos eligiendo todos estos en diferente momento y no consecutivamente, y por lo tanto puedo hacer acciones con cada uno de los elementos seleccionados. También, si quiero seleccionar de alguna manera, puedo hacerlo con el ratón de esa forma, así, ya sea a la parte derecha o a la parte inferior. Pero muchas veces cuando estamos trabajando con datos utilizamos el teclado y no precisamente el ratón. Por lo tanto, podemos hacer una selección continua acá, ya sea utilizando el ratón o el teclado. Utilizamos esto que sería control y esto de estas flechas en la parte superior, inferior, izquierda, derecha. Entonces, si yo vengo acá, puedo ir apretando la tecla Shift, una sola vez aprieto la tecla Shift y con las teclas de direcciones hacia abajo voy seleccionando o hacia la derecha. Entonces, sin necesidad de utilizar el ratón. También podríamos hacer lo mismo. Aprieto la tecla acá, simplemente con el botón izquierdo del ratón, clic, aprieto la tecla Shift y voy hasta donde yo quiero. Y observamos cómo me ha elegido todas esas áreas. Una de las cosas que más se utiliza en Excel, especialmente cuando hacen pequeñas tablas o algo de contabilidad, es el autosumado. Entonces no necesitamos ir a buscar el autosumado, nosotros podemos hacerlo de manera directa. Por lo tanto, si yo simplemente marco hasta aquí y ahora lo único que aprieto sería la tecla Alt y la tecla igual. Entonces aprieto Alt igual, inmediatamente me lo ha autosumado y en la parte superior observamos que efectivamente me ha generado eso. Entonces, utilizando esto, acá la tecla Alt y acá está la tecla igual. Muchas veces para conseguir el igual se suele apretar la tecla Shift. Entonces, acá utilizando Alt y la tecla igual de la parte superior podemos lograr el autosumado inmediatamente. Otro de los trucos interesantes también es que nosotros podemos tener un resultado antes de hacer cualquier acción. Antes de sumar ya puedo tener resultado. ¿Qué cosas puedo tener de antemano? Que es muy útil, es lo siguiente. Por ejemplo, toda esta columna voy a elegir. En la parte inferior puedo tener el promedio. Como vemos, me lo ha sacado el promedio sin necesidad de que yo calcule nada. Entonces, este truco es muy importante porque ya voy a tener el resultado abajo. Luego ya voy a decidir recién si vengo aquí y en la parte de inicio, vengo acá y saco o no el promedio. Igualmente, el recuento, acá, contar números, que es lo mismo. En la parte inferior me dice que son 10 celdas en total elegidas. Entonces, si yo vengo y hago contar números, voy a tener el mismo resultado. Al igual que la suma, vemos, en lugar de hacer aquí la suma o autosumado, en la parte inferior me está dando previamente el resultado de la suma. Entonces, con estos tres resultados, yo voy a tener realmente ya adelantado gran parte de estos elementos antes de ejecutar incluso la acción de suma o promedio o recuento. Un truco que nos puede ayudar siempre sería la manera en la cual vamos a elegir nuestros datos. Si yo elijo acá, voy a hacer mucho más pequeño, sin necesidad de hacer en esta parte inferior, directamente con la tecla control y con el scroll del ratón para atrás puedo hacer más pequeño y para adelante más cerca. Entonces lo voy a dejar ahí. Muy bien, el truco que indico es lo siguiente. Si estoy en cualquier parte de un área blanca y no hay datos consecutivos a su alrededor, si aprieto la tecla Control E, observamos que me ha seleccionado totalmente la hoja de Excel. Pero ¿qué pasa si hago la misma acción pero dentro de acá donde hay datos? Entonces aprieto Control E y ya no han tenido la necesidad de ir a seleccionar toda la hoja, solamente los datos consecutivos a su entorno. Entonces es tan fácil como apretar Control E y vamos a tener ese resultado maravilloso. Entonces no vamos a tener que venir, marcar, seleccionar. Más aún si tenemos muchos datos en la parte inferior, puede ser complicado el mismo. Entonces es tan fácil como apretar Control E y vamos a tener el resultado inmediatamente. Si en caso hemos dicho que queremos seleccionar todo, podemos apretar acá Control E. Si estamos utilizando el ratón, otro truco para seleccionar toda la hoja es venir en la parte superior acá, donde están estos encabezados, superior izquierda, en esta pequeña opción donde es triángulo, hago clic. Hemos observado que inmediatamente me ha seleccionado
totalmente la hoja de Excel. También muchas veces trabajamos para impresión. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a poner acá enero y voy a poner consecutivamente hasta diciembre. Entonces lo voy a dejar así hasta diciembre. Y ahora voy a poner datos al azar. Unos cuantos datos. Lo vamos a poner ahí. Voy a poner, por ejemplo, de 2 en 2. Simplemente para que se vea más datos. Entonces hasta ahí. Y luego hasta este lugar. Muy bien. Ahora tenemos dos tablas, si se puede decir, todavía no está consensuado como tabla porque no lo hemos insertado acá lo que sería tabla. Pero vamos a hacer cuenta que tenemos dos tablas. Entonces, nosotros queremos imprimir las dos tablas, pero resulta que yo quiero esto en una hoja y esta otra tabla en otra hoja. Entonces, ¿cómo puedo hacer para imprimir el mismo? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Marco todo esto, como observamos. Y luego vengo en la parte de abajo, aprieto la tecla control y ahora marco el siguiente. Entonces ahora suelto la tecla control y el botón izquierdo del ratón. Tenemos dos selecciones simultáneas. Vengo a la parte que sería acá, diseño de página. Acá tenemos nosotros área de impresión y voy a decir establecer área de impresión. Hago clic. Ahora tengo dos áreas de impresiones, una de esta tabla de la parte superior y otro de acá. Incluso podemos apreciar que tiene una línea muy delgada a su alrededor. Ahora si vengo a imprimir con control P, observamos que tenemos acá por una parte esto, de lunes a domingo, incluso no acá podemos apreciar de lunes a domingo en una hoja entera. Y el siguiente sería acá, enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Como no alcanza, se ha saltado a otra hoja, o tranquilamente podríamos decir acá, con orientación, ahora vamos a ver si ingresa noviembre, incluso puedo cambiar la hoja que sea oficio. Y ahora tranquilamente va a ingresar los datos desde enero hasta diciembre. Entonces tenemos dos diferentes acá, lo que sería de lunes a domingo dentro de una sola hoja y acá de enero a diciembre. No se han mezclado las tablas, no están una al lado de otra, nada. Por más que en el documento estén consecutivamente, como hemos establecido dos áreas de impresión, por lo tanto hemos tenido ese resultado esperado. Cuando tenemos muchos datos vamos a necesitar movilizarnos. Por ejemplo acá voy a venir y voy a agregar una nueva hoja y voy a poner también de lunes a domingo. Entonces voy a poner de lunes a domingo y voy a poner datos consecutivamente. Ahora de 5 en 5 y muy bien. Voy a arrastrarlo hasta muy debajo, hasta un valor de, acá tenemos de 1035 y voy a arrastrarlo hacia la derecha para que se copie los valores. Entonces vamos a poner ahí, hasta ahí aproximadamente domingo, hasta la columna H, muy bien. Entonces tengo acá los datos. Si yo quiero ir a la última parte, tuviera que hacer mucho scroll, más aún si tengo varios datos, observamos que seguimos recorriendo. Entonces es muy conflictivo ir así al final de esta tabla. Hay un método mucho más rápido para hacerlo. Donde yo me posiciono, acá, en cualquier parte donde me posicione, no importa, si hago control y la flecha hacia abajo, inmediatamente me ha enviado hasta la última parte de dicha columna. Entonces podemos hacerlo la tecla control y esta tecla flecha hacia abajo. Entonces hemos ido a la parte donde nosotros deseamos. Si hacemos a la inversa control y hacia arriba, observamos cómo me he llevado a la primera parte de la tabla que tenemos acá. También la tecla control nos va a permitir a nosotros trabajar más eficientemente. Por ejemplo acá, si yo tengo marcado todo esto de esa manera, voy a hacer ahora clic y voy a poner acá. Entonces si yo quiero agregar más valores entre lo que sería estos intermedios, entonces estoy marcando todo esto. Si hago la tecla control más acá, esto que sería acá, vamos a ver control y la tecla acá más, y enseguida vamos a ver también esta tecla que sería menos. Si digo control más, me dice que va a agregar ahí prácticamente una nueva fila, en este caso porque hemos marcado fila. Entonces podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo donde nosotros queramos. Entonces vamos a decir hacia abajo, digo aceptar,
y ahora me ha dado un espacio en blanco y todo lo demás se ha recorrido sin necesidad de estar moviendo todo, generando muchas cosas. Directamente control más, inmediatamente me ha generado. Y lo mismo puedo hacer acá. Si selecciono todo esto, hago control más y ahora inmediatamente me ha creado un espacio sin necesidad de tantos líos. También puedo hacerlo si quiero eliminar, por ejemplo, todo esto, todo martes, control menos, inmediatamente me ha eliminado y todo se ha recorrido. Y si quiero hacer acá, puedo también recorrer así, o puedo elegir todos estos y digo control, todo este valor de 10, puros 10. Si digo control menos, me dice, muy bien, se va a eliminar, pero ¿hacia dónde se va a desplazar? Y lo digo hacia arriba, hago aceptar, y ahora vemos cómo ha desaparecido y todo lo demás se ha recorrido hacia arriba. Todos los valores de acá. Un truco acá que nos va a facilitar también el trabajo es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviese acá lunes y tengo acá muy espaciado todos estos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que se ajuste al nombre? No quiero tanto espacio, acá se ve muy mal. Entonces hago doble clic justo en la intersección entre acá, entre este encabezado titular, el B y el C. Justo al centro hago doble clic y se ajusta. El martes hago lo mismo y se ajusta. Puedo hacer similarmente, tal cual lo he hecho en las columnas, también en las filas. Por ejemplo, acá tengo mucho espacio. Si hago doble clic acá, automáticamente se ha ajustado al texto propiamente. Si de alguna manera nosotros hemos terminado de poner nuestros datos, podemos querer visualizar los resultados. Entonces, si tenemos muchos datos, por ejemplo acá voy a poner, en lugar de esto, voy a poner de esa manera, puede ser, o continuando también, incluso puedo copiar simplemente para demostrar. Lo vamos a dejar así por el momento, para no complicarnos más. Entonces voy a poner acá otro que sería gastos, y voy a poner acá gasto 1, muy bien. Y como vamos a aprovechar nosotros el auto rellenado, simplemente lo voy a recorrer hasta abajo, hasta el valor aproximadamente de acá. Entonces tengo el gasto 206, muy bien. Puedo hacerlo de esta manera, incluso para no complicar mucho la tabla, voy a eliminar todo esto, voy a ir con la tecla Alt Shift End, acá, y voy a eliminar todo esto. Hemos hecho de esta manera, con el teclado, acá. En el fondo hemos hecho Shift, Control, End, acá. Esto, Shift, Control, Fin, para marcar hasta abajo. Hemos marcado todos esos, muy bien, y lo hemos eliminado. Ahora tenemos esto, gastos 10 y tenemos de lunes a domingo. Entonces, muy bien. Y yo no quiero volver a poner los datos porque hemos dicho que tendríamos muchos datos. Entonces no quiero volver a poner porque resulta que el jefe dice que lo que está acá lunes, martes, miércoles, todos estos días tiene que estar al lado izquierdo y esto de gasto 1, 2, 3 tiene que estar en la parte superior. Entonces volver a transcribir si son muchos datos nos va a tomar mucho tiempo, volver a hacer la tabla. Por lo tanto, nosotros podemos hacerlo de manera automatizada. Simplemente marco toda la tabla y hemos indicado que con control E da lo mismo. Luego aprieto control C para copiar. Prácticamente lo mismo que venir acá y copiar. Muy bien. Y luego me voy a la parte de abajo o donde la hoja que yo quiera. Lo voy a hacer más abajo acá. Y ahora voy a decir acá en pegado, pegado especial, tengo acá esto que sería transponer. Hago clic. Ahora voy a hacer escape para que ya no esté marcado. Si observamos acá, esto de lunes, martes, miércoles ya está en la parte de acá. Y todo lo que sería esto de gastos 1, 2, 3 hasta el 10 está en la parte superior. Entonces ha funcionado de manera adecuada. Muy bien. Vamos a crear otra hoja y vamos a poner acá de esa forma. Vamos a poner acá también gastos. Y voy a poner gasto acá 1, muy bien, y simplemente voy a hacerlo hasta abajo, hasta aproximadamente acá 300 a 50 y tantos, muy bien. Entonces lo vamos a dejar ahí. Luego voy a poner acá enero y lo voy a dejar hasta diciembre, muy bien, hasta ahí. Y ahora incluso lo puedo poner acá con negrilla.
Muy bien. Entonces ahora voy a poner también acá, con negrilla, voy a poner datos ficticios. Voy a rellenar de 2 en 2. Muy bien. Y voy a hacer el auto completado hasta abajo. Muy bien, justo hasta ahí. Y lo voy a dejar hasta diciembre. Me interesa lo siguiente. Aproximadamente hasta ahí. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, si yo quiero revisar los datos, pero no quiero que se mueva esto, por ejemplo, acabo de copiar los datos, pero no sabía y no estaba seguro a cuál mes pertenece este encabezado. Por ejemplo, el H no sé a cuál mes pertenece. Voy a tener que nuevamente subir y decir, julio. Entonces, este dato que estoy analizando acá pertenece a julio. Y si tuviésemos muchos más datos a la derecha, también tendría que recorrer. Por ejemplo, acá estoy analizando este dato y quiero saber a qué gasto corresponde. Otra vez tendría que ir a la izquierda, venir, confirmar que es el gasto número 73. Entonces es mucho recorrer constantemente hacia la izquierda o hacia la parte superior. Gracias a la nueva versión de Excel ahora nosotros podemos inmovilizar. Entonces yo puedo marcar todo esto de esa manera, haciendo clic en, por ejemplo, en el número 2 o acá también, que sería lo mismo. Puedo venir a la parte de acá. Entonces voy a hacer clic exactamente debajo del titular, esto, de enero, febrero y todo lo demás. Voy a anclar esta opción para visualizar mejor. Voy a venir a la parte de vista y dentro de vista tengo inmovilizar. Y voy a decir inmovilizar acá paneles. Entonces ahora en la parte superior vemos cómo se va quedando esto. Entonces se va quedando todo esto, enero, febrero, y los datos de abajo va recorriendo, pero no la parte superior. Así que no voy a tener que subir constantemente. Y de manera similar también, si acá tengo seleccionado por ejemplo esto o esto, da lo mismo. Entonces voy a elegir todo, control E, también, y acá puedo decir inmovilizar la primera columna. Hago clic y ahora cuando recorro hacia la derecha, observamos que sigo recorriendo, pero la parte de acá no recorre. Entonces la parte de la izquierda sigue acá inmovilizado. Entonces, como observamos, podemos seguir recorriendo de esa forma. Y para que todo nuevamente vuelva a la normalidad, hago clic y acá en inmovilizar digo acá movilizar paneles y todo regresa a la normalidad. Muy bien. Los dos últimos trucos nos va a permitir también en algún momento hacer un trabajo mucho más rápido. Por ejemplo, no quiero ver todo de junio quiero esconder toda la columna de junio. Es tan fácil como hacer control 0 acá. Inmediatamente todo junio me lo acaba de esconder porque yo he hecho clic en eso. Si observamos en la parte superior, muy superior, hay una pequeña pestaña acá, casi imperceptible, un pequeño elemento. Si recorro, nuevamente puedo volver a ver lo que estaba. Entonces, de esa manera donde yo me posiciono, voy a apretar esto de acá, en la parte de acá, control y esto. Este 0 de la parte de las teclas de este lugar, no de las teclas numéricas. Muy bien. Y por último tendríamos este truco que nos va a también facilitar el trabajo, es cambiar el nombre a las hojas. Es tan fácil como hacer doble clic y puedo poner acá primero, luego hago doble clic y pongo segundo y así sucesivamente. Y si haciendo clic con el botón derecho, lo que yo puedo agregar también es etiqueta. Entonces, por ejemplo, acá, tercero, y así lo vamos a recorrer para visualizar mejor. De esa forma, si hago clic con el botón derecho en primero, puedo colocar una etiqueta, por ejemplo, una roja. Clic con el botón derecho en segundo, puedo cambiar otro color que sería un azul. Y en tercero, por último, poner un amarillo bien fuerte como este o el anaranjado. Entonces, como vemos, se ve mucho más profesional en la parte de abajo, cambiando el nombre y cambiando las etiquetas.